Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de razones para sonreír. Hoy, queridos seguidores, nos embarcaremos en un viaje emocional profundamente conmovedor. Vamos a sumergirnos en una historia que ha logrado capturar la atención y el corazón de muchísimos, una narrativa que, a pesar de estar tejida con hilos de adversidad y dolor, resalta de manera brillante la fuerza inquebrantable y la resiliencia del amor verdadero. Hoy nuestro foco estará puesto en Burak y Neslihan, y en cómo su vínculo nos demuestra, una vez más, que el amor lo es todo, especialmente en los momentos más desgarradores y desafiantes, como los que hemos tenido el privilegio y el dolor de presenciar en el entorno hospitalario. Prepárense porque lo que está por venir es una dosis potente de esperanza, una lección magistral de resiliencia y sobre todo, una celebración del puro y auténtico amor. Y antes de que nos perdamos por completo en esta narrativa tan conmovedora y nos dejemos envolver por la profundidad de sus emociones, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, por favor, dirijan sus dedos hacia ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo y nos permite seguir creando contenido especial, hecho con el corazón, precisamente para ustedes. Su apoyo es nuestro motor. Hoy nos proponemos desgranar, con la minuciosidad de un cirujano emocional, lo que significa que Burak no abandone a Neslihan en el hospital. Vamos a interpretar esto no como un mero acto de presencia, sino como un símbolo extraordinariamente poderoso dentro de la compleja y rica narrativa de El amor lo es todo. A menudo, tanto en el cautivador mundo de las series de televisión como en las realidades a veces crudas de la vida misma, nos encontramos ante pruebas que, como crisoles, ponen a prueba la solidez de las relaciones. Y sin lugar a dudas la hospitalización, ese trance de fragilidad y vulnerabilidad, se presenta como una de las pruebas más duras e implacables que puede enfrentar una pareja. Sin embargo, la actitud de Burak frente a esta situación, su inquebrantable permanencia, nos revela verdades profundas sobre la esencia de sus sentimientos, el calibre de su compromiso y la autenticidad de su amor por Neslihan. Lo que hemos sido testigos no es simplemente una presencia física, un cuerpo ocupando un espacio, es la encarnación de un pilar de fortaleza, un faro de esperanza que ilumina la oscuridad de la incertidumbre. Cuando un ser querido se encuentra enfermo, en un estado de profunda vulnerabilidad, lo que más anhela, lo que más necesita, es sentir ese apoyo incondicional, esa red de seguridad afectiva. Y Burak, en su máxima expresión, se lo está brindando con una generosidad que conmueve hasta las fibras más íntimas. Es esa mano que sostiene con firmeza la suya, esa mirada que transmite calma y seguridad en medio del caos, esa voz que, con susurros gentiles, le infunde palabras de aliento y optimismo. Detengámonos un momento a reflexionar sobre el impacto emocional avasallador que tiene, para una persona que está atravesando una enfermedad, saber que no está sola en su lucha. Las paredes de un hospital, a menudo percibidas como frías, estériles y desoladoras, pueden transformarse radicalmente ante la presencia reconfortante de un ser querido. La compañía de un alma gemela tiene el poder de transmutar un ambiente de desesperanza en un espacio de fortaleza compartida. Burak no solo está cumpliendo con la mera obligación de estar físicamente presente, él está intrínsecamente y emocionalmente conectado con Neslihan. Esta conexión se manifiesta en una serie de pequeños gestos que, aunque puedan parecer triviales para un observador externo, para ella significan la totalidad del universo: ajustar su almohada para mayor comodidad, acercarle un vaso de agua fresca cuando la sed apremia, leerle un capítulo de un libro para distraerla, o simplemente sentarse a su lado en un silencio cómplice compartiendo no solo su profunda preocupación, sino también su inquebrantable determinación de salir adelante juntos. Estos actos, que para muchos podrían pasar desapercibidos, son en realidad las demostraciones más puras y elocuentes de un amor profundo, de un compromiso que trasciende las meras palabras, las promesas vacías o los sentimientos efímeros. Son la manifestación tangible y viva del lema «El amor lo es todo», porque en esos momentos de máxima fragilidad y vulnerabilidad, el amor se convierte en el remedio más potente, en la fuerza motriz, en la voluntad indomable de luchar y vencer. Ahora analicemos este escenario dentro del contexto más amplio de la serie. Es muy probable que a lo largo de su historia, Burak y Neslihan hayan enfrentado su buena dosis de obstáculos, de momentos de duda, de conflictos internos y de desafíos externos que hayan puesto a prueba la solidez de su relación. Quizás han tenido que lidiar con críticas externas malintencionadas, con malentendidos internos que amenazaron con separarlos, o incluso con la tentación de ceder ante la adversidad y rendirse ante la implacable presión de las circunstancias.
Pero este escenario en el hospital representa un punto de inflexión crucial, un verdadero examen de fuego para su vínculo. Es aquí, en este crisol de sufrimiento y vulnerabilidad, donde se revela la verdadera fibra, la auténtica esencia de una relación. ¿Es su amor algo superficial, construido sobre la conveniencia o sobre la efímera pasión del momento? ¿O es, por el contrario, un amor que ha echado raíces profundas, un amor que ha demostrado su capacidad de resistir y florecer incluso en medio de las peores tormentas? La respuesta al observar cómo Burak se aferra a Neslihan con una devoción tan palpable, es rotunda y clara. Él no la abandona. No cede ante el miedo paralizante ni ante la desesperación abrumadora. La decisión firme y resonante de Burak de permanecer al lado de Neslihan, de convertirse en su sombra protectora y su ancla emocional, habla volúmenes sobre su carácter, sus valores intrínsecos y la nobleza de su alma. Demuestra que es un hombre leal hasta la médula, valiente ante la adversidad y poseedor de una compasión que lo eleva. No es alguien que se retira o se esconde cuando las cosas se ponen difíciles, sino alguien que da un paso al frente, que ofrece su hombro firme para que ella llore, y su fuerza inagotable para que pueda seguir adelante. Esta actitud ejemplar no solo beneficia directamente a Neslihan, brindándole el apoyo vital que necesita, sino que también fortalece su vínculo como pareja a un nivel que pocos logran alcanzar. Cada prueba superada juntos, cada momento de apoyo mutuo, cada palabra de consuelo, cada gesto de cariño, va construyendo una base más sólida, más inexpugnable para su futuro compartido. Es un ciclo virtuoso de amor y fortaleza que se retroalimenta constantemente, creciendo más robusto con cada desafío. Además, es de vital importancia considerar cómo la serie utiliza esta situación tan delicada para explorar y reflexionar sobre temas mucho más amplios y universales. La fragilidad inherente de la vida, la importancia fundamental de la salud, que a menudo damos por sentada hasta que la perdemos, y la necesidad imperiosa de valorar y apreciar a nuestros seres queridos mientras los tenemos a nuestro lado, para evitar lamentos futuros. La hospitalización de Neslihan, a pesar de ser una experiencia indudablemente dolorosa y angustiosa, puede servir como un poderoso catalizador para que ambos miembros de la pareja reconozcan y aprecien aún más el valor incalculable que tienen el uno para el otro. Burak, al negarse a abandonarla, no solo reafirma la profundidad de su amor, sino que también se convierte en un modelo de compromiso. Y Neslihan, al ser receptora de un apoyo tan incondicional y devoto, se siente amada, protegida y valorada, lo que sin duda alguna tendrá un impacto positivo y significativo en su proceso de recuperación y en su estado de ánimo general. Podríamos, de hecho, teorizar sobre los motivos exactos que han llevado a la hospitalización de Neslihan. ¿Fue un desafortunado accidente, una enfermedad repentina e inesperada que la golpeó, o quizás algo intrínsecamente relacionado con conflictos previos o tramas en desarrollo dentro de la narrativa? Independientemente de la causa desencadenante, es la reacción de Burak, su respuesta emocional y conductual ante la crisis, lo que realmente importa en este momento. Nos demuestra de manera elocuente que el amor, en su forma más pura y genuina, no es un contrato con cláusulas de escape ni una negociación sujeta a condiciones, sino un compromiso de por vida, una promesa tácita, grabada en el alma, de estar presente, de ser un ancla en las buenas y, de manera crucial, en las malas. Cerremos los ojos por un instante e imaginemos la escena desde la perspectiva de Neslihan. Estar en un hospital es intrínsecamente una experiencia aterradora, solitaria y a menudo deshumanizante. El dolor físico punzante, la incomodidad constante, la incertidumbre opresiva sobre el futuro, la sensación de impotencia, todo ello puede ser abrumador, al punto de querer claudicar. Pero saber que Burak está ahí a su lado, dedicando su tiempo precioso, su energía vital, su amor inmenso, puede ser el bálsamo más potente y efectivo para su alma herida. Su presencia le otorga la fuerza necesaria para luchar contra la enfermedad, para superar el dolor insoportable, para aferrarse con todas sus fuerzas a la tenue pero persistente llama de la esperanza. La presencia de Burak no es solo un mero consuelo pasajero, es un motor incansable, una fuerza propulsora. Es el recordatorio constante y amoroso de que hay una vida esperándola fuera de esas paredes asépticas, una vida que vale la pena recuperar, una vida por la cual luchar con todas sus fuerzas. Y ahora hablemos de algo fundamental, la importancia capital de la comunicación abierta y sincera en estos momentos de extrema vulnerabilidad. Es muy probable que Burak no solo esté presente físicamente, sino que también se comunique de manera abierta y transparente con Neslihan, compartiendo sus temores pero también sus esperanzas, con los médicos para estar al tanto de cada detalle, y con su familia para mantenerlos informados y unidos.
Esa transparencia, esa voluntad de compartir la carga, de no ocultar la preocupación pero sí de enfrentarla juntos, es otra faceta esencial del amor que lo es todo. No se trata de ignorar o minimizar los problemas, sino de enfrentarlos de cara, con valentía, con entereza, y con una fe inquebrantable en que juntos saldrán adelante. Además, debemos considerar el mensaje inspirador que esta situación envía a todos los espectadores. En un mundo que lamentablemente a menudo parece priorizar el individualismo exacerbado y la autosuficiencia a ultranza, presenciar una historia de amor tan devota, tan inquebrantable, es un soplo de aire fresco, un faro de inspiración. Nos recuerda que las relaciones humanas significativas, aquellas que realmente nutren el alma, requieren un esfuerzo constante, sacrificio personal y, sobre todo, un amor que esté dispuesto a permanecer firme y a ser un apoyo incondicional cuando más se necesita, incluso cuando el sacrificio parece abrumador. Burak no está realizando un acto heroico en el sentido de un superhéroe de acción que salva el mundo, está realizando algo extraordinario en el sentido más profundo y humano, ser un ser humano devoto, un compañero leal y un amor que lo es todo. Y si nos ponemos un poco más analíticos, podríamos incluso reflexionar sobre cómo esta situación impacta en otros personajes dentro del entramado de la serie. Hay quienes observan la devoción inquebrantable de Burak con genuina admiración, quizás sintiendo una punzada de envidia por un amor tan puro. Existen, por el contrario, aquellos personajes que intentan interponerse en su camino, sembrando discordia o aprovechándose de la vulnerabilidad de Neslihan en su estado de fragilidad. La manera en que Burak protege a Neslihan, actuando como su escudo y su fortaleza en este momento de extrema debilidad, también revela mucho sobre las intrincadas dinámicas de poder, las lealtades ocultas y las verdaderas intenciones de los demás personajes dentro de la trama. En resumen, queridos amigos, lo que hemos presenciado con Burak y Neslihan en el hospital es la demostración más pura, más elocuente y más conmovedora de que el amor lo es todo. No es un amor efímero que se desvanece con la primera dificultad, no es un amor condicional sujeto a caprichos o conveniencias. Es un amor que se manifiesta de manera palpable en la presencia constante, en el apoyo inquebrantable, en la fortaleza compartida y en la voluntad férrea de no rendirse jamás. Burak no abandona a Neslihan, se convierte en su roca sólida, en su inextinguible esperanza, en la razón primordial por la cual ella debe seguir luchando y aferrándose a la vida. Esta historia, cargada de emoción y verdad, nos enseña una lección invaluable. En los momentos de mayor debilidad, de mayor fragilidad, es el amor, en su forma más pura y desinteresada, el que nos otorga la fuerza para levantarnos, para seguir adelante, para renacer de nuestras cenizas. Nos recuerda la importancia fundamental de estar ahí para nuestros seres queridos, de ser ese pilar de apoyo, esa mano amiga, ese abrazo reconfortante que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, y que sin duda, marca la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo, emotivo y, espero, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan conmovedora. ¿Qué otros gestos de amor incondicional han presenciado en la serie que los hayan tocado profundamente? ¿Cómo creen que esta experiencia transformadora fortalecerá la relación de Burak y Neslihan a largo plazo, forjando un lazo aún más inquebrantable? Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y crear una comunidad donde podamos compartir nuestras pasiones. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, si lo han sentido como una dosis de esperanza y amor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares que también aman estas historias inspiradoras, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos esperan muchos más contenidos que les encantarán. Gracias por acompañarnos en esta aventura emocional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.